Hola, saludos, José Paz. Hablaremos un poco sobre lo que son los conceptos básicos de la investigación, método científico e investigación científica. El libre albedrío, la pregunta interminable, la curiosidad y la incertidumbre humana es la fuente principal de la investigación. Desde épocas prehistóricas, escuchar ciertos ruidos, visualizar ciertas marcas, huellas o sentir variaciones en el clima determinaba las próximas acciones de nuestros antepasados. Quiere decir que eran evidencias de experiencias previas que fueron descubiertas por ellos mismos. Estos son vestigios de la investigación por ensayo y error. En ocasiones solo reaccionaban y ¡bum!, a correr. A lo largo del tiempo, para poder registrar estas investigaciones y resultados, la humanidad desarrolló términos para definir este proceso y lo denominó como investigación. Estableció parámetros, lo clasificó con la finalidad de poder llevar un registro, enseñarlo, difundirlo o simplemente comercializar, entre otros propósitos. Pero, ¿qué es realmente la investigación? Es un proceso que busca descubrir, explorar y ampliar el conocimiento sobre un tema en particular. Es como hacer preguntas y buscar respuestas de manera sistemática y organizada. ¿Para qué sirve? Para aprender cosas nuevas, estar a la vanguardia, resolver problemas e innovar. Hagamos un énfasis en lo que es el método científico. Popper, Kuhn y Lakatos son figuras clave en la filosofía de la ciencia y cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza y el desarrollo de la investigación científica. Karl Popper, su estandarte era el falsacionismo. Él hacía énfasis en la falsabilidad. Para Popper, una teoría científica debe ser falsable, es decir, debe ser posible concebir un experimento u observación que se pueda demostrar falsa. Utilizaba un proceso a través de la refutación. Basaba su conocimiento científico a las conjeturas, es decir, que el conocimiento científico es visto como un conjunto de conjeturas que siempre están sujetas a revisión. Por otra parte tenemos a Thomas Kuhn. Él tuvo como estandarte los paradigmas. Él introduce el concepto de paradigma, que es un conjunto de ciencias, valores, técnicas y supuestos compartidos por una comunidad científica en un momento dado. La ciencia normal opera dentro de un paradigma, pero de vez en cuando ocurren revoluciones científicas que cambian radicalmente el paradigma. Inconmensurabilidad de los paradigmas. Los paradigmas son inconmensurables, es decir, no pueden compararse directamente entre sí. El progreso científico no es lineal, sino ocurre a través de cambios revolucionarios de los paradigmas. Imre Lakatos, por su parte, tiene como estandarte los programas de investigación científica. Este dispone los programas de investigación científica como una alternativa a las teorías aisladas. Un programa de investigación es un conjunto de teorías relacionadas que comparten un núcleo duro y un cinturón protector de hipótesis auxiliares. Progresión y degeneración. Los programas de investigación pueden progresar o degenerarse. Un programa progresa cuando genera nuevas predicciones confirmadas, mientras que se degenera cuando acumula anomalías. Racionalidad en la elección de los programas. Lakatos busca la forma de evaluar racionalmente los diferentes programas de investigación y elegir aquellos que tienen más probabilidad de éxito. Ahora bien, ¿qué es la investigación científica? Estas tres perspectivas ofrecen diferentes enfoques para entender la naturaleza y el desarrollo de la investigación científica. Al comprender las ideas de Popper, Kuhn y Lakatos, podemos apreciar la complejidad y la dinámica del proceso científico. Particularmente, es un proceso organizado que usamos para adquirir conocimiento nuevo y confiable. Es como un recetario para hacer preguntas y encontrar respuestas de forma sistemática y objetiva, manejando variables verdaderas que pueden ser sometidas a prueba. Ahora bien, según el método de razonamiento que se utilice para la investigación, estos se pueden clasificar de dos maneras, como métodos inductivos y métodos deductivos. Los métodos inductivos y deductivos son las formas de razonamiento que se diferencian en la dirección del razonamiento, en la área de conocimiento en la que se aplica y las conclusiones que se obtienen.
Aunque para desarrollar cualquier ciencia se considera necesario emplear ambos métodos de una forma complementaria, tienen sus diferencias. En este caso, fue Aristóteles la primera persona que empleó este método inductivo-deductivo como una herramienta de investigación en la ciencia. El método consiste en crear un cuerpo teórico que explique los fenómenos a estudiar a través de principios elementales. El método inductivo se basa en el razonamiento de lo particular a lo general. Se utiliza para detectar fenómenos y construir teorías o patrones generalizables. En este método se observa, se registra y se contrasta la información para construir premisas generales. Este método utiliza el método científico en general y se puede aplicar en investigaciones de mercado. ¿Qué característica tiene este? Que va de lo particular a lo general. Como por ejemplo, observas que todos los cisnes que ves son blancos, por lo que concluye que todos los cisnes son blancos. Esta conclusión es un poco deliberada, ya que podemos ver cisnes negros, ya que tenemos investigaciones y tenemos hallazgos de esa situación. Quiere decir que ella tiene su debilidad, sus desventajas. Se caracteriza por estar basada en la experiencia y en la observación. Son conclusiones probables o no son absolutas. Y este método es bueno y es útil para generar hipótesis. Ahora bien, tenemos el método deductivo. Se basa en el razonamiento de lo general a lo particular. Se utiliza para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. De este método se derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. El método deductivo se aplica en ciencias formales, lógica y matemática. Y siempre es importante recalcar que para desarrollar cualquier ciencia se considera necesario emplear ambos métodos de forma complementaria. Entre las características vemos que este está basado en la lógica y la razón, conclusiones válidas, y son las premisas, normalmente son verdaderas, y es útil para probar esas hipótesis que se generan con el primer método inductivo. Ahora bien, antes de profundizar en esta temática, es esencial definir y reconocer los conceptos básicos que se emplean. La metodología. ¿Qué es la metodología? Eso es un estudio de métodos. Se utiliza en las ciencias sociales, en las ciencias culturales, en las ciencias naturales. Se utilizan en todas las ciencias con la finalidad de alcanzar explicaciones reales sobre temas en particular. Se usa la observación, entrevista, documentación como herramientas. Los métodos son estrategias, procedimientos y técnicas que dirigen a la acción hacia un objetivo determinado. Se definen como un conjunto de procedimientos estructurados, sistemáticos y formales, científicamente basados, cuyos procesos están fijados con claridad y precisión. Etimológicamente, la palabra significa camino, por lo que dirige el camino por el que los procedimientos son adecuados y enfocados hacia los objetivos. El método debe adaptarse a las características del objetivo que se plantea. Por su parte, la técnica se conoce como un conjunto de procedimientos que se realizan para obtener un resultado determinado que se puede utilizar en distintos campos de la ciencia, también en el arte, la tecnología, la educación, entre otros. Una de las técnicas básicas más utilizadas es la entrevista, y a través de la cual se puede recopilar información necesaria para solucionar algunos casos. El instrumento es considerado como la herramienta o un conjunto de ellas que sirven para el apoyo de un procedimiento. Ahora vamos a hablar acerca de las principales características de la investigación científica. La investigación científica es un proceso sistemático, controlado, empírico y crítico que busca obtener nuevos conocimientos o comprobar los ya existentes. Se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de los datos. Así como cualquier tipo de investigación, la de tipo científico tiene sus propias particularidades ya que hacen propia. A continuación les muestro 8 características de la investigación científica. Esta es sistemática. Tiene como principal requisito la sistematización de todos sus procesos, lo cual le aporta rigurosidad a los resultados. Esto quiere decir que las observaciones y pasos a seguir no son azarosos, sino que al contrario tienen un fundamento y tienen objetivos concretos. La estandarización de todos sus procedimientos es la clave de que las acciones se ejecuten de manera confiable en la búsqueda de los resultados. Además,
Es la única manera de organizar la investigación en tiempo y espacio, teniendo en cuenta factores externos y ritmo de trabajo desde el propio investigador. Esta es empírica también. Todos los resultados que arroje una investigación del tipo científico deben poder contrastarse con la realidad. Además, deben de poder observarse en cualquier ámbito real y concreto, dando lugar a la medición de los resultados. De esta forma es posible poner a prueba la hipótesis de la investigación y así poder afirmar, negar o complementar según sea el caso. La investigación científica también es racional. Otra de sus características se desprende de su lógica y racionalidad, donde deben resaltarse los aspectos objetivos por sobre los subjetivos. Al tener particularidad de ser empírica, hace que sea necesario basarse en hechos reales y también observables. Esto último le exige al investigador una actitud crítica y libre de prejuicios a valores personales. La investigación científica debe ser reproducible. Todos los resultados arrojados por este tipo de indagación deben poder ser reproducidos bajo las mismas condiciones por otro investigador. Esta cualidad da cuenta de la sistematización de los procesos, los cuales al estar ordenados permiten su reproducción. La investigación científica abarca problemas cotidianos. Recordemos que la investigación científica se confecciona a partir de hipótesis que deben ser contrastadas en el desarrollo del proceso investigativo. Estas hipótesis deben generarse a partir de las problemáticas, situaciones palpables que se ven en la vida cotidiana. Estas características tienen que ver con la resolución de problemas que supone el tipo de investigación científica. Gracias a ellas es posible encontrar respuestas para mejorar la calidad de vida en diferentes ámbitos, convirtiéndose en su objetivo de estudio. Tal como se nombró anteriormente, la investigación científica es objetiva. La indagación científica es objetiva. Esto quiere decir que no se concentra en las posturas del investigador, sino que hace hincapié en los hechos de la forma más pura posible. Esto quiere decir que los resultados producidos deben poder ser asimilados por personas con diferentes ideas y posturas. El conocimiento surgido a partir de esta investigación debe ser objetivo y universal. Otra característica es que la investigación científica es provisional. Está sujeta a los avances científicos. Por lo tanto, ninguna investigación científica será eterna. La misma debe poder estar abierta a estudios posteriores que la reafirmen o la refuten. Otra característica es que debe ser original. Cada investigación debe tener como objetivo el descubrimiento de nuevos conocimientos. Es por ello que lo recomendable es que la indagación científica se centre en aspectos novedosos y poco abordados. En caso de basarse de una averiguación existente, el autor tendrá que orientarse en una área distinta del problema, es decir, de un paradigma paralelo. ¿Se acuerdan de las personas de la prehistoria? Creo que todo este contenido no lo tendrían en la cabeza en ese momento, así que a correr. Ahora veamos los tipos de investigación científica. Podemos identificar varios tipos de investigaciones científicas. Ahora te explicamos uno a uno a continuación. Tenemos la investigación exploratoria. Se aplica en el estudio de temas que no están claramente definidos. A pesar de ser una práctica flexible, necesita de la disponibilidad del investigador de correr riesgo, con paciencia y receptividad. La investigación descriptiva. Aquí se busca conocer el funcionamiento de un fenómeno. Para lograrlo, se detallan las características del problema, es decir, que esta metodología se concentra en el qué, en el lugar del por qué del objeto estudiado. Investigación explicativa. Indaga un fenómeno específico que no haya sido explicado previamente. En consecuencia, su objetivo es encontrar detalles a partir de una pequeña cantidad de información. De igual manera, el investigador adquiere una idea general y la aprovecha para la investigación. La utiliza como una herramienta para dirigir la atención hacia temas que podrían estudiarse en el futuro. La investigación cuantitativa. Profundiza en los fenómenos a través de la recolección de datos. Para ello,
Se apoya en herramientas matemáticas, informáticas y estadísticas para los cálculos. Esto permite obtener una conclusión generalizada y proyectada en el tiempo. En este tipo de investigación, la información se mide en cantidad. Investigación cualitativa. Se utiliza principalmente en ciencias sociales. Aplica para recabar datos no numéricos, para la cual se vale de herramientas tales como la entrevista, el análisis de discurso y la observación. Tenemos otra investigación que será la investigación aplicada. Su finalidad es encontrar estrategias para el abordaje de un tema en particular. En este sentido, se alimenta de la teoría con el fin de crear conocimiento práctico y resolver problemas concretos. Su utilización es frecuente en campos como la ingeniería o la medicina. En definitiva, conocer los tipos de investigación científica te permitirá tomar decisiones con respecto al estudio que vas a realizar. Esto te ayudará a elegir el método de recolección de datos más adecuado y así podrías determinar una hipótesis en función de un problema. Ahora se va a citar particularmente lo que es la investigación bibliográfica. Distintos autores se han encargado de conceptualizar este tipo de investigación, pero uno de los más destacados tenemos a Guillerma Baena, una licenciada en Ciencias de la Información que en 1985 la define como una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos de bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información. Esta tiene ciertas características. En ella hay revisión de documentos para conocer el estado en el que se encuentra el tema u objeto que se está investigando. Presenta un proceso que consiste en la recolección, selección, análisis y presentación de los resultados. Involucra procesos cognitivos complejos como el análisis, la síntesis y la deducción. Se realiza de manera ordenada y con objetivos precisos. Tiene como finalidad la constitución de conocimientos y apoya la investigación que se está realizando, al mismo tiempo que permite evitar realizar estudios ya explorados. Es decir, que delimita la investigación. Vamos a hacer una breve reseña sobre cuáles son los criterios para la selección del material. Cabe destacar que es vital que el investigador se apoye en su capacidad de análisis y síntesis de ideas para presentar un trabajo fluido y a su vez coherente. Durante el proceso de investigación bibliográfica es necesario considerar una serie de criterios para la selección del material documental. Entre esos tenemos la pertinencia, que se refiere a las fuentes deben ser consonantes con el objeto de estudio, así como su objetivo, para así fundamentar la investigación. La exhaustividad. Todas las fuentes deben ser necesarias, suficientes y posibles, sin excluir alguna que pueda también representar un aporte importante. Las mismas deberán corresponder a los objetivos planteados. Actualidad. Se tomarán en cuenta las recientes investigaciones o estudios para fundamentar la investigación. Y las técnicas. Es importante señalar que antes de realizar la revisión del material documental y bibliográfico es vital tener claro lo siguiente: determinar el tema a estudiar y luego de esto realizar un plan de trabajo que servirá de guía para la correcta selección de la bibliografía. Etapas de la investigación bibliográfica. El proceso de recolección de datos, información y documentación es complejo, por lo tanto requiere una serie de pasos para el correcto manejo de la información. Entre las etapas tenemos acumular referencias. Las referencias incluyen cualquier tipo de documento escrito o audiovisual, sea fotografías o grabaciones, podcast, que será esencial para sustentar la investigación. Se seleccionan las referencias. Se escogerá el material que respete los estándares de calidad y de actualidad. Incorporar elementos en el plan de trabajo. Se trata de la organización de los documentos escogidos en orden alfabético o cronológico. Fichar. Se refiere al vaciado de la información básica del material recolectado, en donde se recogerá la cita a utilizar, el resumen y el comentario realizado por el investigador. Colocar los datos específicos, confrontar y verificar, y a su vez se trata de determinar si efectivamente la hipótesis planteada por el autor es válida con base a la información recabada. Y el último paso sería corregir y hacer las revisiones finales. Esto se refiere a los últimos arreglos hechos a la forma y fondo de la investigación. Ahora bien, un proceso de investigación tiene distintas partes.
Entre eso vamos a encontrar lo que es el anteproyecto y el proyecto de investigación. Un anteproyecto de investigación no es más que un documento que sirve como borrador para establecer límites, ver la vialidad y establecer los retos de un proyecto de investigación. Su propósito es demostrar que el proyecto es viable, pertinente y que se puede realizar con los recursos disponibles. Por su parte, el proyecto de investigación lo antecede el anteproyecto y parte de la necesidad de dar respuesta a un problema, por lo que plantea una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones usando el método científico y todos los aspectos citados previamente en esta presentación. Algunos elementos que incluyen el proyecto de investigación son el resumen, título, introducción, planteamiento del problema de investigación, justificación y uso de los resultados del estudio, fundamentación teórica, objetivos de la investigación, metodología utilizada, plan de trabajo inicial y final, análisis de resultados y bibliografía. La estructura principal del trabajo de investigación tiene ciertas variables que dependen de la institución o el ente del cual se rige el investigador. Por ejemplo, tenemos esta que dice portada, dedicatoria de agradecimiento, carta de aprobación del tutor, resumen, índice general, índice de figuras, introducción, antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales, definición de términos, planteamiento del problema, justificación, objetivos, objetivo general, objetivos específicos, alcances y limitaciones, diseño y tipo de la investigación, investigación documental, investigación de campo, procesamiento de datos, sistema de variables, análisis de los instrumentos de recolección de datos, difusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Ahora bien, recordamos a los personajes de la prehistoria. Todavía deben estar corriendo. Bueno, muchas gracias.